Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. El día de hoy tenemos un tema increíblemente interesante. Vamos a hablar sobre cometas y sobre la misión Rosetta. Un tema especial y podría decir yo espacial también, Pisu. Completamente, Pau. Vamos a aprender qué es un cometa, qué tecnología se usó para la misión Rosetta. Correcto. ¿Para qué nos sirve tener este conocimiento y cómo podríamos potenciar nuevas tecnologías a partir de entenderlo? Así es, los invitamos a que se queden hoy aquí. Esto es... ¿Qué rayos? ¿Cómo va a terminar esta misión? ¿Cómo se maneja Rosetta? ¿Qué información vamos a obtener? ¿Por qué es tan relevante la misión de Rosetta y su proyecto? Hasta el momento se han descubierto alrededor de 3.000 cometas. Se calcula que existen alrededor de 1.000 millones de cometas alrededor del Sol, aunque todavía no los hemos podido ver. El primer registro del avistamiento del cometa Halley fue en el año 240 a.C. El astrónomo Edmond Halley publicó que los cometas registrados en 1531, 1607 y 1682 eran el mismo y predijo su regreso en 1758. Acertó, y por eso el cometa lleva su nombre. Se han enviado 20 misiones espaciales con el objetivo exclusivo de estudiar cometas. Bienvenidos nuevamente, yo soy Pisu. Yo soy Pau. Y esto es ¿Qué rayos? Y hoy vamos a ver qué rayos con una misión espacial fabulosa y prácticamente de ciencia ficción. Es la misión Rosetta, Pau. Suena increíble el nombre, pero ahorita vamos a ver bien de qué se trata, porque yo creo que a mí no me quedó claro y a varios que nos están viendo no. Seguramente. Tampoco, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar primero con el punto básico, que es ¿qué es un cometa? ¿Ok? Un cometa, se lo pueden imaginar, es como una bola de nieve. Le hago así porque realmente no es solo eso. Correcto. ¿Ok? Está formado por tres cosas, que son, Pisu, gases congelados, rocas Sí. y polvo de estrellas. Correcto. Mira qué bonita parte esa. Suena última. precioso. Suena Polvo de muy estrellas lindo. además siempre suena lindo porque Sí. está presente en todo. Lo vamos a ver en el programa. Ya van a ver. Se van a conmover, eso va a estar bastante padre. Y vamos a ver entonces cómo logramos los seres humanos, y aquí nos apuntamos todos al logro, a ponernos la estrellita, Sí. cómo logró la humanidad aterrizar un artefacto en un cometa que además, como ustedes saben, viajan a una velocidad impresionante. ¿Cómo logramos entonces acercarnos y aterrizar exitosamente un aparato de exploración? Vamos a responder esto a través del programa. Y además es muy simbólico, Pau, porque hablamos de lo último en tecnología para visitar a uno de los objetos más antiguos en el universo. Justo, Pisu, se tiene conocido que el cometa es uno de los objetos más antiguos desde que se creó el universo. Exacto. De los primeros que aparecieron. Exactamente. Y justamente lo que comentabas es que lo que pusieron, y esa es la misión Rosetta, que ahorita vamos a ver mejor, era un módulo espacial. O sea, encima de todo no solo era un robot o algo, Claro. era todo un módulo con grandes tecnologías Sí. para investigar a qué velocidad viaja, qué habita, hay agua o no, Ajá. que puede ser que tenga ese tipo Claro. de cosas. Y también es importante que sepamos las partes que tiene un cometa. ¿Te las sabes? Exactamente. Las conocemos y se las vamos a presentar a detalle el día de hoy, pero hablamos del núcleo. Ok, que es la parte central, ¿no? Exactamente. Y hablamos de la coma o cola, que puede incluso tener una extensión de miles de kilómetros. Lo vemos en los cometas que son visibles. La cola o la coma es verdaderamente larga, pero vamos a entender además más de qué están conformados, cuáles son los componentes o los ingredientes que los cometas tienen, porque son claves para el desarrollo de la vida. Sí, de hecho justo es importante que sepan que está el núcleo y cuando el núcleo pasa cerca del Sol se quema y aparece una especie de capa de atmósfera y eso es Correcto. lo que hace justamente que cuando roza contra la Tierra brille y por eso junto con la coma, que es la cola, por eso lo podemos ver cuando pasa cerca de la Tierra. Y pedir deseos, Ay, sí. además. Vayan pensando los suyos. Y vamos mientras a ver el siguiente reportaje para entender un poco mejor qué con el proyecto Rosetta. Rosetta es una nave espacial con la misión de alcanzar el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. El nombre está inspirado en una piedra llamada Rosetta que está en el Museo Británico de Londres. Esta piedra es originaria de Egipto y tiene grabados que permitieron entender los jeroglíficos y comprender más de la cultura egipcia.
El simbolismo del nombre es porque los científicos esperan que la misión espacial Rosetta nos ayude a entender el lenguaje de los cometas, expresado en los datos térmicos y químicos que hay en ellos, y así comprender los orígenes del universo, del sistema solar y quizá de la vida en nuestro planeta. Esta misión fue planteada a finales de los años 70 y fue aprobada en 1993. En el año 2004 fue lanzada al espacio y entró en hibernación profunda en el año 2011. Fue hasta el año 2014 en que despertó de la hibernación. El 20 de enero se reactivaron todos los instrumentos y continuó su ruta hacia el cometa 67P CG. Los primeros resultados de la misión fueron obtenidos en agosto del 2014 y fue mediante la observación de la cola del cometa. Quizá el momento más espectacular de la misión fue en noviembre de 2014, cuando el vehículo Philae, que era operado mediante instrucciones remotas, logró aterrizar en la superficie del cometa. Este vehículo de exploración obtiene energía mediante el uso de paneles solares. Su función es realizar análisis físicos y químicos del cometa y transmitir esta información hacia la Tierra. El final de esta misión está planteado para el año 2017, cuando se planea aterrizar a la nave Rosetta en el cometa y que viaje en él por el espacio hasta que deje de funcionar. Los resultados de la misión hasta ahora indican que la composición del agua encontrada en el cometa no corresponde al agua que se encuentra en nuestro planeta. Además, se encontró que el cometa carece de campo magnético propio. Quizá uno de los resultados más sorprendentes es que se confirmó la presencia de elementos orgánicos básicos, precursores de aminoácidos y bases nucleicas que constituyen la base de moléculas más complejas como son las proteínas y los ácidos nucleicos, estructuras fundamentales para la vida. Se ha recabado mucha información durante esta misión. Ahora se está realizando el análisis de la misma. Los resultados obtenidos al momento han sorprendido a los científicos y queda ver cuáles son las conclusiones de este análisis, que seguro cambiará nuestra visión del universo. Pues no podría yo decir, Pau, más que ¡wow! En realidad se trata de una misión súper interesante. Muy interesante, y acuérdense cómo se llama, Misión Rosetta. Misión para que Rosetta. Se lo aprendan. Y quizá una de las cosas más relevantes que ha tenido esta misión es la posibilidad de haber descubierto que los cometas llevan consigo, pues, elementos que son orgánicos, que son, y déjenme ponerme un poco técnico, precursores de aminoácidos y también son portadores de bases nucleicas. ¿Qué quiere decir esto, Pau? De hecho, pausa. Acuérdense que vimos el término cuando vimos ADN. A ver si se siguen acordando cómo se pronuncia. ¿Te acuerdas cómo se dice? Ácido desoxirribonucleico. De hecho, lo hicimos los dos así. ¿Sabes? Exactamente. Muy bien recordado, Pau. Y si lo que hiciéramos fuera tomar cada uno de ellos, digamos que tenemos los elementos orgánicos, tenemos los precursores de aminoácidos y ayúdame tú, por favor, a detener nuestras bases nucleicas. Si todo lo meto en una licuadora, lo que tendríamos son justamente los ingredientes que permiten, junto con otros factores, generar vida. ¿Qué tal les pareció todo ese mix de cosas? Por eso hemos escuchado varias veces que todos nosotros somos polvo de estrellas, porque todo lo que nos conforma, los ingredientes que nos conforman, se encuentran presentes en todo el universo, pero llama la atención que los cometas, digamos que son como el carrito de mudanza que trae todo eso junto como para ir haciendo vida en distintos lugares. Justo te iba a preguntar que entonces por qué éramos polvo de estrellas. Ahora ya pueden saber por qué se nos dice así. Podríamos pensar que entonces todos tenemos una parte mágica. Ah, todos somos mágicos y todos somos espacio, por supuesto. Y todos somos universo. Estrellas. Exactamente. Ya nos pusimos románticos. En este caso, exactamente. Y en este caso, para regresar a la parte técnica, hablamos del cometa número 67P Churyumov-Gerasimenko. Bien, Piso, lo dijiste muy Gracias, bien. Gracias, me preocupaba no haberlo hecho de una vez, pero Les voy a explicar por qué se llama así. Venga. Que está difícil el nombre porque justamente los que lo descubrieron son de Ucrania y esos son sus apellidos. Churyumov-Gerasimenko. 67 es porque es el número de cometa. Exacto, en ese momento era el cometa número 67 en ser descubierto, catalogado y nombrado. Exacto. P es porque es un cometa periódico.
Es decir, hay certeza de cuál es el tipo de órbita que lleva y cuánto tiempo le toma recorrerla y en todo caso, cada cuánto tiempo lo vemos. Así es, tiene un ciclo. Justamente por eso se le dice periódico, porque cada X tiempo pasa por la Tierra y lo podemos ver. Y una cosa hermosa de la exploración espacial y de la observación espacial es que, Pau, nosotros podríamos descubrir y tener un propio cometa. ¿No crees? Ok, no, estaría increíble y se llamaría 3001P Curie-Pisu. Así que, como lo hemos estado comentando, Pau, se trata de hacer observación científica para identificar elementos orgánicos, los aminoácidos, las bases nucleicas. ¿Qué pasó, Pau? ¡Mira, un cometa! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ve! ¡Está increíble! Pues ya lo saben, podríamos estar hablando del cometa 3001P y como lo descubrimos aquí, en vez de que sea Curie-Pisu, le podemos poner ¿qué rayos? Así que ya tenemos incluso, a través de la observación científica que llevamos ahorita a cabo, un cometa con el nombre de nuestro programa. Y es justamente muy similar, guardada toda proporción, la forma en la que este cometa, el 67P, Churyumov-Gerasimenko, fue descubierto y nombrado. Ya te sale muy bien el nombre, ¿eh? Pues es que ya cuando uno tiene su propio cometa, como que se acostumbra. Sí, ya se le vuelve a Vamos a continuar, adelante. Bueno, yo me voy a quedar aquí en la nave de ¿qué rayos? Voy a ir a buscar un telescopio para seguir el cometa que Pisu y yo descubrimos. Mientras tanto, él ya se fue a la Tierra para seguir con esta entrevista. Vamos. Muchas gracias, Pau. Pues venimos de la nave de ¿Qué rayos? A este lugar en donde se presentan, exhiben, no solamente naves, sino distintos contenidos relacionados con la carrera espacial y con el estudio del universo que les va a fascinar. Se trata, por supuesto, del planetario Luis Enrique Erro y más particularmente del edificio Constelaciones. Tienen que venir, pero es más, vamos a venir para que lo conozcamos juntos. Y tengo el gusto y el lujo de platicar con Wilder Chicana. Él es un astrónomo aquí en el planetario Luis Enrique Erro y vamos a platicar. Wilder, durante el programa hemos estado comentando acerca de los asteroides. Platícanos, ¿qué rayos con los asteroides? Bueno, los asteroides son objetos relativamente pequeños que normalmente se encuentran entre las órbitas de Júpiter y Marte. El nombre asteroide significa parecido a una estrella. ¿Sí? Eso es lo que significa asteroide. Son cuerpos rocosos o metálicos en general, ¿sí? Con tamaños comprendidos entre 20 metros e incluso 1000 kilómetros de diámetro, el más grande, Ceres. ¿Cuál es hoy la frontera de conocimiento que tenemos al respecto de los mismos, señor? Bueno, se han intentado clasificar poco a poco, ¿sí? Sobre todo aquellos que se encuentran en órbitas bien definidas, ¿no? Hablábamos de la región comprendida entre Marte y Júpiter. Propiamente la misión, digamos, del planetario no es tanto de observatorio, sino es como una especie de casa donde nosotros brindamos, ¿no? Acercamos al público a los conceptos de divulgación. ¿Qué carreras son las que tú consideras afines y que deberían en un momento dado de considerar para poder acercarse a este tipo de contenidos y de estudios? Prácticamente cualquier disciplina de ciencias básicas, eso es matemáticas, física, ¿no? Química, biología, o ingeniería mecánica, industrial, mecatrónica, ¿no? En fin, aeronáutica, los puede acercar a algún aspecto particular que le pueda interesar a esta persona. Cuando llegas a tu oficina, cuando vienes a trabajar todos los días, hoy, ¿cuál es el tema por el que te levantas y dices: qué emoción que ya me voy a mi oficina porque me interesa seguir platicando o revisando sobre este tema en particular? ¿Cuál es? Bueno, generalmente los temas relacionados con gravedad, ¿no? Con unificación de fuerzas y sobre cosmología, básicamente son los temas que me interesan en particular. Wilder, te agradecemos muchísimo la oportunidad de platicar con nosotros. Continuamos en ¿Qué rayos? Regresamos a la nave contigo, Pau. Bye, bye. Gracias, señor. Bueno, ¿sabían que es de buena suerte poder ver un cometa o una estrella fugaz? ¿Se habían puesto a pensar qué deseos le pedirían? De mientras en el corte lo pueden hacer y regresamos. Esto es ¿Qué rayos? Ya estamos de regreso aquí en ¿Qué rayos? Y vamos a seguir aprendiendo sobre objetos en el espacio y el impacto que tienen en nuestras vidas. Y por supuesto, viene Juanjo con los experimentos de Mad Science. Vamos a ver qué hay el día de hoy. Te va a gustar. El cometa Halley tiene una órbita de 76 años alrededor del Sol.
La próxima aparición del cometa Halley en el cielo de la Tierra será en el año 2061. El punto más cercano de un cometa al Sol se llama perihelio, el más lejano, afelio. Se cree que hace 28 millones de años un cometa impactó nuestro planeta en lo que ahora es el desierto de Sahara. Algunos cometas se desintegran y forman miles de asteroides en su paso por el universo. Pues adivinen que hoy que estamos hablando de asteroides, nuestro laboratorio de qué rayos se convirtió en una especie de cocina cósmica. ¿Cierto, Juanjo? Exacto. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido. Con ganas de cocinar. Ok, qué emoción. Esto sí nunca había pasado en qué rayos. Entonces, como cocina, necesitamos nuestro mandil. Bueno, yo traigo mi bata, pero a ti te traje unos Yo no, pero traigo unos goggles. goggles. Vamos a cocinar. Ok. Vamos a cocinar un asteroide. En Ok. este caso un cometa. Entonces, nuestros ingredientes para que nuestros amigos en casa vayan tomando nota, voy a ocupar medio litro de agua. Tengo aquí un bol con una bolsa de plástico. Echar el agua. ¿Tú me puedes ayudar a echar por allá un poco de tierra? Ok, es acá. Exactamente. ¿Toda o poca? ¿Tú me dices? Tú vale echando. Ha de saber que los cometas son grandes bloques de hielo de diferentes tipos de gases, puede ser de agua u otros. Ok, perfecto. ¿Más? Otro ¿Menos? material, un poco más, un poco más. Ahí está bien. Ok. Entonces llevamos agua y tierra. Agua y tierra. Ok. En este caso nos representan algunos minerales que están allí. Ok. También se han encontrado aminoácidos que son la base de las proteínas, de ahí que venga la teoría de que... Lo vimos en ADN. Exactamente, de que la vida venga de otro planeta. Perfecto. Entonces, para eso voy a ocupar un poco de almidón o fécula de maíz espolvoreada. Ahí está. Ok. Para darle un poco de sabor, tenemos un poco de gotitas de sazonador. Entonces, ¿le puedes aventar? Claro. Ahí está. Yo ya me quería pasar con la salsa. Ok. Ingrediente muy importante, esto es líquido para vidrios. Ok. Puedes echar un par de splashes. Se lo... Splash. No importa. Se lo... ¿no? Exacto. Sí, aquí. Medidas. Ahí está. Ok. Estoy Y el esperando a que esto en ingrediente- cualquier momento. El ingrediente principal, hielo seco. Uno que... Nos encanta el hielo seco en qué rayos. Nos Exacto. encanta. Para que recuerden, hielo seco es dióxido de carbono, que es lo que sale de tu boca al respirar. Se concentra, se comprime y se enfría y se Ok, congela. ok. Entonces puedes revolver con nuestra cuchara, nuestra mezcla, puedes revolver. Claro que sí. Cuchara de palo de la cocina, de todas las cocinas. Exactamente. Revuelve. Ahora voy a echar el hielo seco. Dejo de revolver. Exacto. Nuestro efecto cementerio. Spooky, ajá. Ahora lo que queremos es Me encanta, formar se un siente cometa. frío. Ajá. Exactamente. Esto parece la cola que van dejando los cometas. El cometa es un gran pedazo de roca y hielo que está alrededor de alguna estrella o de un cuerpo celeste mayor que lo atrapó la gravedad y tiene una órbita, es decir, Ok, que va dando vueltas. ok. En este caso es lo que nosotros vemos que se desprende son los gases, Perfecto. que pasa de sólido a gaseoso, A gas. es decir, se sublima. Entonces, lo que voy a hacer es envolver, intentar sacar el agua y comprimir. Escuchen, amigos, cómo hierve esta. ¿Por qué pasa eso? Ah, porque se está liberando el gas, Ok, cool. ¿no? Recuerda que está muy frío, está intentando liberarse. Entonces, lo que quiero es comprimir todos los ingredientes. Sigue liberando todavía. Vamos a ver si ya quedó. Entonces, ¿puedes pasarme un guante y tú utilizar otro? Sí. Ah, yo a la izquierda. Ok. Vamos a ver qué salió. Me recuerda a la película de Alien. El director... Como cuando nace de ahí algo, ¿no? Exactamente, el director nunca le dijo a los... No nos va a salir una actores. criatura de aquí ahorita, Juanjo. No, nos va a salir un modelo de asteroide. Más o ¡Ole! menos, esta es la imagen de un asteroide. Está increíble. Ajá. Padrísimo. ¿Te gusta? Me encanta. Tómalo. Recuerda, necesitamos los guantes. Claro. Como ven. Y intentaremos hacer que se vaya un poco la cola. Le echo un poco de...
para que se sublime. Intenta moverlo. Muévelo. Echar agua. Esos gases que se liberan es lo que nosotros conocemos como la cola de nuestro cometa. Padrísimo. Ahí alcanzan a ver la cola. Bueno, pues fue la cocina Mad Science. La cocina Mad Science, ¿en qué rayos? Esto sí fue una novedad y estuvo padrísimo. ¿Cómo ven? Cocinando asteroides, ¿en qué rayos? Recientemente se cumplieron 55 años de que el astronauta ruso Yuri Gagarin hiciera el primer vuelo alrededor de la Tierra, el 12 de abril de 1961. Ese día, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, el magnate ruso Yuri Milner y el científico Stephen Hawking anunciaron el proyecto Starshot, que es el proyecto espacial más ambicioso de la historia. El proyecto consiste en estudiar a la segunda estrella más cercana a la Tierra, Alpha Centauri, que se encuentra aproximadamente a 40 billones de kilómetros. Con la tecnología actual, se necesitarían 30.000 años para llegar ahí. Pero este proyecto plantea construir naves diminutas, no tripuladas, que alcancen una gran velocidad. Aquí viene lo impresionante. Viajarían a una quinta parte de la velocidad de la luz. Si la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo, estas naves viajarían a 60.000 kilómetros por segundo, por lo que llegarían a Alpha Centauri en tan solo 30 años. Esto sería posible ya que las naves serían del tamaño de un chip, como los que se usa en un teléfono celular. Cada nave tendría una especie de vela solar, como las que se usan en los barcos, pero en vez de viento usarían luz para impulsarse. Para mejorar las posibilidades de éxito de esta misión, se enviarían miles de naves. Al despegar de la Tierra, no serían impulsadas por cohetes, sino por láseres que les darían impulso inicial y después las velas solares se encargarían del viaje. Todavía hay muchos retos que vencer para construir estas naves, pero se cree que con los avances en nanotecnología sería posible iniciar esta misión espacial en menos de 20 años. Es un gran paso para la humanidad. Como dice el científico Stephen Hawking, tarde o temprano hay que mirar a las estrellas, y este puede ser un paso muy estimulante para llegar a ellas. ¿Te gusta el tema del espacio y de observar los objetos celestes que existen? Pues bueno, con la ayuda de tecnologías para la información como Internet, lo podemos hacer de una forma como no te imaginabas. Tengo, por ejemplo, esta y esta aplicación. Ambas van a convertir tu teléfono celular en el telescopio más inteligente y sofisticado que hayas utilizado, al mismo tiempo de hacerlo muy sencillo. Las aplicaciones te permiten conocer el movimiento específico de cuerpos celestes, su espacio y posición en algún momento del día y con respecto a ti mismo. Así que te recomiendo que las utilices, te asomes a ver qué es lo que hay allá arriba y apreciemos, porque nuestra nave espacial, la Tierra, es la mejor ventana que tenemos, por supuesto, para el universo. Continuamos aquí en ¿Qué rayos? Continuamos en ¿Qué rayos? Y es momento de dar pie a nuestro noticiario científico-tecnológico. Adelante, Pau. Gracias, Pisu. Neurocientíficos de la Universidad de Brown descubrieron que cuando los seres humanos dormimos en un entorno diferente al habitual, como en un hotel, en viajes o ese tipo de cosas, una parte del hemisferio cerebral izquierdo se mantiene activa. Al parecer, esto podría ser una adaptación para mantenerse alerta, y esto lo tenemos desde tiempos primitivos. Es un poquito los sistemas de protección que tenemos todavía desde entonces. De sobrevivencia. Qué interesante. No vaya eso. a caer el tigre o el mamut y hay que estar atentos. Estoy de acuerdo. En otras noticias, en el Instituto Wyss de Harvard, en Estados Unidos, desarrollaron un robot que es capaz de dibujar y tocar música. Pero para esto necesita instrucciones que deben ser escritas en código de programación. Y ya hablábamos en otro programa de la inteligencia artificial. Cómo somos los humanos los que estamos programando y dirigiendo los esfuerzos que se van logrando con esto. En este caso en particular, el robot fue diseñado para enseñar a los niños a programar, ya que mediante el uso de una tableta, los niños aprenden a darle instrucciones al robot usando una interfase muy sencilla, es decir, una pantalla muy sencilla, y la perspectiva es que el robot se convierta en una herramienta útil para aprender a programar, un lenguaje que además se está convirtiendo en el lenguaje del futuro. Y es cierto, es importantísimo aprender a programar porque es el equivalente a lo que durante muchos años significó saber inglés. Lo que es increíble es que, por ejemplo, yo no sé programar ahorita y que los niños a esa edad ya me van a dar 30.000 vueltas programando. Y vamos a dedicarle un programa de ¿Qué rayos? A programar y lo fácil que puede ser. ¿Qué te parece? Muy bien, yo quiero aprender en casa igual.
Continuamos. Investigadores de la Universidad de Tufts desarrollaron una técnica llamada optogenética para prevenir y tratar el cáncer. Hasta ahora solo ha probado su efectividad en cultivos de células cancerosas. Esta técnica está basada en la manipulación de señales eléctricas en las células mediante la inducción de cambios en canales iónicos que están ubicados en la membrana de las células. Se espera que esta técnica pueda ser utilizada en el futuro para tratar no solamente el cáncer, sino otras enfermedades. Cada vez más vemos, y lo platicamos mucho, y particularmente en este noticiario científico-tecnológico, la importancia del cruce entre ciencia, tecnología y su aplicación en términos médicos. Completamente. Es Siempre verdaderamente tenemos una emocionante, nota que sí. tiene que ver con medicina. Sí. Y en este caso, investigadores dentales de la Universidad de Florida encontraron una bacteria llamada A12, que produce peróxido de hidrógeno y de esta forma elimina las bacterias responsables de producir caries en las piezas dentales. No se emocionen, pero todo indica, porque voy a la mitad de la nota, Sí, que ya que no podríamos tenemos que ir no al lavarnos los dentista. dientes, exactamente. Yo iba a decir no ir al dentista, pero Piso ya se fue. Yo ya me al fui tope. completamente del otro lado. Se espera, dice la información, que en el futuro se puede utilizar esta bacteria en pastas dentales, o sea que sí vamos a seguirnos lavando los dientes, para disminuir la incidencia de lesiones en los dientes. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es cepillarnos 3, no 1, no 2, No. 3 veces al día los dientes para mantenerlos limpios y libres justamente de caries en lo que llega a la pasta maravilla. Aunque yo ya quiero esa pasta. Pues esto fue todo en el noticiario científico-tecnológico de ¿Qué rayos? Gracias, Pau. Gracias, Piso. Continuamos. Los cometas tienen sus propias atmósferas que se crean de los gases que se van desprendiendo de su núcleo. Todos los cometas que han sido observados hasta ahora tienen una órbita alrededor del Sol. La mayoría de esas órbitas son elípticas, como la de la Tierra y los demás planetas. Los cometas solo reflejan el 4% de la luz que reciben del Sol. El resto es absorbida por el mismo. Debido al viento solar, la cola de los cometas siempre va hacia el lado contrario del Sol, sin importar el punto de su órbita en el que se encuentre. Me gustaría comenzar sonriendo esta parte del programa, pero una vez que nos acercamos al final, se me va la sonrisa. Yo sí estoy sonriendo porque hoy tuvimos un programa súper bonito. Eso es cierto. Sí. Eso sí es motivo para Descubrimos sonreír. que somos polvo de estrellas. A mí eso me tiene contento. No es cualquier cosa, además. También estamos descubriendo que el planeta, nuestra nave espacial, es un lugar maravilloso del cual evidentemente podemos y hacemos aprendizaje todo el tiempo. Pero es en el espacio, Pau. Sí, ahí pasa la magia. La magia verdad. sucede en el espacio y comenzar a entender o a comprender mejor cómo es que nos integramos seres humanos, seres vivos, naturaleza, planeta y espacio es vital, uno, para que cuidemos nuestra nave espacial porque por lo pronto no tenemos otra. No. Y por otro lado, podamos conocer cuáles pudieran ser los destinos a los cuales podríamos dirigirnos una vez que tengamos la posibilidad de cambiar de nave espacial. Pues de hecho ya hasta con un cometa nos vamos el día de hoy. Por Piso. supuesto, así que no se pierdan el paso del cometa ¿Qué rayos? Y no se pierdan el programa todos los martes, 3:30 de la tarde. Yo soy Pisu Yo soy Pau. y esto fue ¿Qué rayos? Nos vemos en la próxima. Pídale 3 deseos a nuestro cometa.